Bueno, pues para terminar la semana y el viernes, como siempre, nuestro doctor Camilo, que no puede faltar nunca. Así que cuéntanos, efectivamente, intentamos. Cuéntanos qué tenemos para el día de hoy. Bueno, hoy, haciendo eco de una solicitud de nuestra más fervorosa radioescucha y fan, ¿no? Vamos a hablar sobre la transfusión sanguínea. Los mitos que hay sobre la transfusión sanguínea y los mitos que hay sobre la donación de sangre. Sí. ¿Sí? Pero tú ponte a pensar una cosa muy sencilla. Es decir, en principio creo que todos sabemos más o menos la mecánica de cómo se hace una transfusión, cómo se hace una donación de sangre, ¿no? Y entonces así que ir uno a la definición de que esto no es sino pasarte sangre de uno en el cuerpo del otro, pues está ahí. Ahora, eso era lo que antiguamente hacíamos. Poseíamos sangre entera, sangre total, para hacer las transfusiones y ocasionalmente hacías una transfusión, digamos, de solo glóbulos sanguíneos o solo plasma, en determinadas circunstancias muy específicas para aquella época, pero todo básicamente era transfusión sanguínea total. ¿Sí? Y entonces, pues uno dice, bueno, pues esto es una cosa que en tu mente de chica joven, Sí. ¿sí? ¿Tú cómo lo ves eso en el tiempo? ¿Es algo muy reciente, algo muy viejo, muy antiguo? Hombre, yo creo que a lo mejor antiguo no. Entre Pinto y Valdemoro. ¿Ves? Pues en realidad es muy antigua, las ¿por qué? transfusiones de sangre, ¿no? Yo, incluso créeme que yo mismo me sorprendí, ¿no? Al encontrar las referencias de cuándo se comenzaron a hacer las transfusiones sanguíneas, y dice que el primer intento, digamos, médico, científico, de hacer una transfusión sanguínea fue ya en el siglo XV. Onda. Pero no creas que más atrás de eso, los incas y los mayas hacían transfusiones sanguíneas exitosas. La referencia que yo encontré es que los conquistadores españoles fueron testigos de esas transfusiones exitosas, tanto en el imperio inca como en el imperio mexica. ¿Sí? A partir del siglo XVII es cuando ya se hace una investigación más sofisticada de cómo hacer una transfusión. ¿Por qué? Pues porque la transfusión sanguínea conllevaba un riesgo. Y ese riesgo es que de pronto, como dicen ahí, te sentara mal y en lugar de salvarte la vida, pues te matara. Te rematara ya. ¿Sí? Entonces, a partir del siglo XVII fue cuando se comenzó a hacer una investigación realmente buena. Pero solamente fue hasta el siglo XX cuando ya se comenzaron a hacer las investigaciones y las transfusiones como Dios manda, gracias a que se identificaron los diferentes tipos de sangre. ¿Cuál era el problema? Pues el problema era que a ti te ponían sangre de alguien, ¿sí?, que de pronto podía ser no compatible con tu sangre. Y entonces hacías una reacción de anticuerpos y entonces producías un colapso cardiovascular, claro, en lugar de solucionarte la vida. Entonces, primero se describió el sistema ABO, que es el más que casi todos conocemos. ¿Tú qué grupo de sangre eres? A positivo, creo. A positivo, que es en España es tal vez el más frecuente. Yo soy positivo, O positivo, ¿y tú? O positivo también. Anda, cada uno de uno. ¿Qué grupo de sangre tienes? Pepe ni lo sabe. Ni lo sabe, Dios mío. Esperemos que no le haga falta. Tienes carnet de conducir, ¿no? Ahí aparece también, hay que llevar el registro de sangre. No sabía. Mira, que lo va a mirar y tú ya lo has hecho dudar. Bueno, eso. Y luego, en el 1940, se identificó el sistema RH, porque a pesar de hacer las pruebas de compatibilidad, resultaba que había un cierto grupo importante que hacía reacciones, y era por el grupo RH, ¿sí?, que es el que se llama el grupo Rhesus, porque se identificó en unos monos de la etnia Rhesus. Sí. Bueno, y entonces, pues eso ya, después fue cuando se inventó la idea, un médico que se llamaba Charles Drew, fue el que dijo, hombre, ¿y para qué vamos a estar poniendo sangre completa cuando de pronto lo que la persona solo necesita es plasma por una necesidad específica o globulitos rojos por una necesidad específica? Pues descubrió cómo se hacía la separación de los componentes, ¿no? Pero le descubrió, separar los componentes sanguíneos es súper sencillo, porque tú llegas y coges la bolsa de sangre, sí, la cual tiene 3 tubitos que van a bolsitas pequeñas, los pones en una centrifugadora especial y los componentes se separan por sí solos. A ver, solos. mírale el carnet de conducir. No, si es que es un carnet de los viejos, ya tienes que ir a renovarlo. Ese ni te vale ya. Bien. Vaya tela. Ahora, una cosa que también, pero eso fue hace muchos años,
que me pegaron la sorpresa. Estábamos en una conferencia hablando de trasplantes y no sé qué, cuando, no sé si te acuerdas de Manuel Elqui Patarroyo, el que se inventó la primera vacuna sintética contra la malaria, ¿no? Y ahí dice, ¿pero qué estamos hablando aquí? Si trasplantes los hacemos desde hace muchísimos años. Le dijimos, ¿qué va? Porque trasplante de corazón, lo hizo Christian Bernard en Sudáfrica, no sé qué tal. Y dice, no. Negativo. Una transfusión no es más que un trasplante. Estamos trasplantando un tejido vivo a otra persona para que haga lo que debería ser su propio organismo. Estamos reemplazándole un órgano por otro órgano cuando no ha podido hacerlo, ¿no? Entonces, sí, en una forma estricta, toda transfusión es una donación, es toda transfusión es un trasplante de un tejido vivo. Entonces se le considera lo que se llama trasplante de tejido líquido. Anda. ¿Ves? De ahí también se deriva lo de la donación de sangre de cordón, esto, para poder extraer células madre para hacer trasplantes de célula madre. Ahora, la compatibilidad, ¿sí? ¿Por qué no nos pones un pelín de la otra cancioncita? ¿Sí? Y así podemos entrar a hablar de la compatibilidad. J'ai pas toujours trouvé les mots pour bercer tes rêves d'enfant. Ensemble on est devenus grands. Le bon point en double zéro, paralysé par tant d'amour, on s'apprivoise au jour le jour. Bien. Vamos con ello. Pues con Johnny Hallyday, que era el rockero, super rockero en Francia. Cuando tú hablas de rock and roll, decía Johnny Hallyday. ¿Sí? Esta canción que se llama Sang pour Sang, sangre por sangre. Sí. ¿Sí? Así que cuando necesitábamos sangre, pues simplemente se le ponía más sangre. Y para poderle poner la que es correcta, se descubrieron los sistemas de compatibilidad, que son los grupos sanguíneos. Los dos más comunes, los que siempre se hacen, son el ABO y el RH. Pero no son los únicos. Hay 43 sistemas inmunitarios de definición sanguínea. Muchos, ¿eh? ¿Sí? A veces pueden, dada una circunstancia específica, se realizan o se describen, se analizan los otros sistemas, que son el MNS, el sistema Duffy, el Diego, el P, el Lutherian, el Kern, el Lewis, el Kit, el JK, el Fischer y el Lee. Sí. Buenísimos todos. No parece un trabalenguas. Igual, parece un trabalenguas, pero resulta que estos no se hacen de manera cotidiana porque son muy pobremente antigénicos. Entonces, de manera rutinaria, ¿para qué te vas a hacer una cosa que en el 99% de las veces no va a producir ningún problema? El problema es cuando sí lo produce y entonces te quedas como loco tratando de averiguar qué coño fue lo que pasó aquí. Efectivamente. ¿Sí? Pero bueno, pero antiguamente lo que hacía uno muchas veces era que si no tenías un test de ese de que echaba la gotita del A, del B, del C, lo cogías un poquito de sangre del paciente, cogías un poquito de sangre de la bolsita, las mezclabas así, y se formaban grumitos, decía, este no nos vale. Pero ahora eso lo hace una máquina automatizada, que inclusive la puedes programar para que te haga el ABO, el RH y los otros 42, los más comunes. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a transfundir? Pues en transfundir vamos a transfundir glóbulos rojos, ¿sí? Que se hace solamente cuando hay una pérdida de sangre en el cual tú llegas y mides y dices, joder, tiene una anemia de 7, tiene una anemia de 8, pues eso ya es transfundible hoy en día. Las plaquetas cuando tienes un problema de coagulación, o el plasma cuando necesitas, por un lado, un aporte de proteínas importante, o por otro lado, para ayudar a solucionar un problema de coagulación también. Recuerdo cuando yo era residente de medicina interna allá en el hospital, que tuvimos una paciente que tenía una mala formación de plasma, había que intervenirla quirúrgicamente de urgencia. Y entonces, claro, tenías que pedir al banco de sangre que tenían plasma, pero plasma casi nunca había, porque era muy raro y entonces llamamos al ejército a que viniera a ayudarnos. Oh, no. Y mandaron 56 voluntarios. Vaya, las comillas bien. Para que les sacáramos la sangre, filtrarla, sacar los plasmas para poder operar a esta pobre chica. Vaya. Pero mira,
¿Para qué se utiliza este tipo de cosas? Por ejemplo, la sangre, los hematíes, pues cuando tienes una cirugía, cuando hay un parto complicado, cuando tienes una pérdida de sangre como tal, en un accidente de tráfico, en un aneurisma roto, para un trasplante de corazón. Es decir, básicamente cuando necesitas sangre, lo que tú dirías, sangre, lo que se llama sangre. Sí. El plasma, pues por ejemplo, cuando tienes enfermedades del hígado, complicaciones de una cirugía, enfermedades raras, tienes un trasplante general que necesitas un exceso de proteínas. Y las plaquetas, por ejemplo, cuando tienes un problema de coagulación, como la leucemia, enfermedades de la médula ósea, o tienes una falta de un componente, incluso se puede llegar de la misma sangre sacar el componente que necesitas para podérselo inyectar después al paciente que tiene ese trastorno de la coagulación. Pero también en términos generales tú puedes decir, podemos hacer una transfusión cuando hay anemia, trastornos de sangrado, cirugías, anemia por hierro, trastornos de plaquetas, enfermedades de células falciformes, talasemias, etcétera. Sí. ¿Sí? Ahora, la sangre normalmente la maneja un banco de sangre, que es donde todos los donantes van, y entonces cuando tú llegas allá y te dicen, muy bien, no problema, ¿sí? ¿Para qué viene usted? Para donar sangre. ¿Qué necesitas? ¿Qué requisitos necesitas para donar sangre? Pues tener entre 18 y 65 años de edad. Tener más de 50 kilos de peso, como tú ya bien lo sabes perfectamente, yo lo sé. Estar en buen estado de salud, no haber consumido alcohol las últimas 24 horas, no haber tenido fiebre o un episodio viral en los últimos 7 días, no haber tenido más de una pareja sexual en el último año, ¿sí? No padecer de epilepsia, tuberculosis, enfermedades cerebrales del corazón o cáncer, porque serían transmisibles a través de la sangre. Claro. No haber recibido trasplantes de órganos por la medicación que tienes que recibir para poderlo controlar, no utilizar drogas de divertimento que llaman. Importante. Pero también es cierto que pacientes que estén tomando, que sean polifarmacia, que tomen muchos medicamentos, tampoco. O los que toman antiagregantes o anticoagulantes como la aspirina, pues tampoco, porque eso van a quedar en la sangre y se las vas a pasar a un paciente. Y de pronto dices, ¿y este por qué sangra como loco? Claro. Pues no lo sabemos, ¿sí? Ahora, un hombre, en términos generales, puede donar sangre más o menos cada 8 semanas, una mujer más o menos cada 12 semanas, porque es por los niveles de hierro, el tamaño físico, el volumen sanguíneo, es lo que le va a permitir poder hacer la donación y de esa manera darle tiempo a que el cuerpo se recupere, ¿sí? Ahora, el problema es que se nos está acabando el tiempo, ¿no? Sí. Y como dicen, el tiempo en televisión es corto. Sí. Pero hay un montón de requisitos que se necesita, pero 2 datos muy simples, ¿sí? Una bolsa de sangre puede salvar 3 vidas, así Vaya. de simple, ¿sí? Una de cada 10 personas que ingresa a un hospital va a necesitar sangre. Cada 3 segundos se necesita una bolsa de sangre para aplicársela a un paciente. Una de cada 2 personas residentes en España va a necesitar en algún momento de su vida una transfusión sanguínea, ¿sí? Ahora, sí que hay muchos requisitos, pero no sé si tal vez de pronto los comentemos en el próximo programa. Por ejemplo, además que como los requisitos son muy importantes, vamos a dedicarles un poquito más de tiempo de tranquilidad. Así que sí. Nada, con la primera parte podemos decir de estas transfusiones de sangre, nos vamos, pero no se preocupen porque el lunes volvemos, como siempre, a las 12:20 aquí en Onda Cero Puertollano. Que disfruten del carnaval. Con su